¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre nacido en la nada logró conquistar el mundo conocido y cambiar para siempre la historia? Esta historia es para ti, que buscas inspiración, asombro y la verdad detrás de los grandes imperios. A lo largo de este relato, descubrirás los orígenes humildes de Temiwen, su infancia llena de desafíos, la manera en que unió tribus dispersas para convertirse en Genghis Khan. Te mostraremos sus estrategias militares revolucionarias, sus conquistas épicas y el impacto que dejó en la cultura y la genética humana. Este video será tu guía para entender el poder real y la influencia duradera de este legendario líder. Además, este contenido está diseñado para ayudarte a conectar con la historia de manera relajante, pero fascinante. Es una oportunidad para que explores un mundo donde la disciplina, el liderazgo y la determinación marcaron la diferencia. Si te apasiona descubrir el pasado con detalles precisos y un estilo que cautiva, este relato es para ti. A lo largo de este relato, descubrirás los orígenes humildes de Temiwen, su infancia llena de desafíos, la manera en que unió tribus dispersas para convertirse en Genghis Khan. Te mostraremos sus estrategias militares revolucionarias, sus conquistas épicas y el impacto que dejó en la cultura y la genética humana. Este video será tu guía para entender el poder real y la influencia duradera de este legendario líder. Además, este contenido está diseñado para ayudarte a conectar con la historia de manera relajante, pero fascinante. Es una oportunidad para que explores un mundo donde la disciplina, el liderazgo y la determinación marcaron la diferencia. Si te apasiona descubrir el pasado con detalles precisos y un estilo que cautiva, este relato es para ti. A lo largo de este relato descubrirás los orígenes humildes de Temiwen, su infancia llena de desafíos, la manera en que unió tribus dispersas para convertirse en Genghis Khan. Te mostraremos sus estrategias militares revolucionarias, sus conquistas épicas y el impacto que dejó en la cultura y la genética humana. Este video será tu guía para entender el poder real y la influencia duradera de este legendario líder. Además, este contenido está diseñado para ayudarte a conectar con la historia de manera relajante, pero fascinante. Es una oportunidad para que explores un mundo donde la disciplina, el liderazgo y la determinación marcaron la diferencia. Si te apasiona descubrir el pasado con detalles precisos y un estilo que cautiva, este relato es para ti. Capítulo 1. El origen humilde de Temujin. Temujin nació alrededor del año 1162 en las vastas y duras estepas de Mongolia, un territorio gobernado por diversas tribus nómadas en constante lucha por el poder y la supervivencia. Su familia pertenecía a la nobleza tribal, pero su posición no era segura ni estable. Desde sus primeros días, Temujin vivió en un mundo de incertidumbre, donde la lealtad era efímera y la traición común. Su padre, Yasegai, era un jefe tribal respetado, pero su influencia estaba limitada en medio de un entorno brutal y despiadado. La infancia de Temujin estuvo marcada por estas condiciones que moldearon su carácter indomable. La cuna de Temujin fue un campamento nómada, rodeado de jinetes, guerreros y animales salvajes. Desde pequeño, aprendió a montar a caballo, cazar y sobrevivir en una naturaleza implacable. En la sociedad mongola, la fuerza y la astucia eran la moneda de cambio. Y Temujin demostró desde joven un espíritu decidido y un intelecto despierto. Estos primeros años en la estepa, aunque llenos de dificultades, fueron el terreno donde germinaron sus futuras habilidades como líder. La cultura oral y la tradición guerrera fueron fundamentales para su formación. Yasegai, su padre, intentó establecer alianzas matrimoniales y políticas para fortalecer su clan. Pero las alianzas eran frágiles y las rivalidades entre clanes constantes. Temujin aprendió que la confianza era un lujo peligroso y que debía contar consigo mismo. Cuando Temujin tenía apenas 9 años, su vida cambió
drásticamente. Su padre fue envenenado por una tribu rival, dejando a la familia vulnerable y sin protección. Este evento desencadenó una serie de sucesos que definirían el rumbo de su vida y su destino como futuro conquistador. Tras la muerte de Yesegai, la familia de Temujin fue abandonada por sus aliados y traicionada por otros. La madre de Temujin luchó por mantener a sus hijos con vida en condiciones extremas, enfrentando el hambre y el rechazo. Esta experiencia de abandono y adversidad forjó en Temujin un carácter fuerte y una determinación férrea para cambiar su suerte. A pesar de la pobreza y la marginalidad, su mente nunca perdió la visión de la grandeza. Estos primeros años de lucha reflejan la cruda realidad de la vida en Mongolia y prepararon a Temujin para sus futuras hazañas. El joven Temujin se vio obligado a depender de su inteligencia y valentía para sobrevivir. Enfrentó no solo a enemigos externos, sino también a las duras reglas internas de su propia tribu. Aprendió a liderar pequeños grupos y a negociar con astucia, ganándose el respeto por méritos propios y no solo por sangre. Este periodo inicial es crucial para entender cómo un niño, nacido en circunstancias precarias, pudo escalar hasta convertirse en una de las figuras más influyentes de la historia. Su origen humilde es la base de una leyenda que supera cualquier expectativa. Su familia estaba marcada por una mezcla de sangre noble y espíritu indomable. La combinación de herencia y circunstancias difíciles moldeó a Temujin como un líder carismático, capaz de inspirar lealtad. Desde muy joven, mostró habilidades excepcionales para la estrategia y la diplomacia. Su comprensión de la naturaleza humana y la geopolítica local fue vital para su ascenso. La historia de Temujin comienza en este entorno humilde donde la lucha por la supervivencia es constante y la ambición un motor vital. Durante su juventud, Temujin también enfrentó problemas internos en su clan, incluyendo disputas por el poder y la herencia. Estas luchas internas le enseñaron a distinguir entre aliados verdaderos y oportunistas. Su capacidad para manejar estas tensiones fue uno de los factores que consolidaron su liderazgo. La habilidad de mantener la cohesión entre sus seguidores, incluso en tiempos difíciles, fue esencial para su éxito posterior. Su vida temprana, llena de conflictos, fue un campo de entrenamiento para su mente estratégica. Además, Temujin fue criado con un fuerte sentido de justicia y respeto por las leyes tribales. Aunque la vida era dura, existía un código ético basado en la lealtad y la valentía. Este código le sirvió como guía para construir un imperio basado en la disciplina y el orden. Su respeto por las tradiciones, junto con su visión innovadora, le permitió unir a las tribus dispersas. Así, su origen humilde no solo forjó un guerrero, sino también un legislador y un reformador social. La mezcla de tradición y cambio fue clave en la formación de Temujin. Su habilidad para combinar lo mejor de la cultura mongola con nuevas ideas políticas le permitió transformar su entorno. No solo era un líder militar, sino un visionario que comprendía el valor de la unidad y la cooperación. Su éxito comenzó a gestarse en estos primeros años, cuando supo adaptarse a la adversidad y convertirla en oportunidad. Su origen humilde fue el punto de partida para una historia épica de poder y conquista. Temujin también desarrolló una profunda conexión con su pueblo y la naturaleza. La vida en las estepas le enseñó a valorar la fuerza del clan y la importancia de proteger a los suyos. Su empatía y comprensión hacia sus seguidores crearon una lealtad inquebrantable. Este vínculo emocional fue un pilar fundamental en su ascenso y en la expansión de su influencia. Su humildad inicial se transformó en un liderazgo firme, pero justo. Su nombre original, Temujin, significa férreo, o el que tiene hierro, reflejando su carácter fuerte y resistente. Este nombre fue un presagio de la tenacidad y el poder que demostraría a lo largo de su vida. La historia de Temujin comienza con este significado simbólico, que luego se convirtió en leyenda. Su nombre se convertiría en sinónimo de conquista y cambio radical. Así inició la aventura de un hombre
que trascendería su origen humilde. En esta etapa también se forjaron las primeras alianzas de Temujin con otros jefes tribales. A través de negociaciones y actos de valor, empezó a consolidar un pequeño grupo de seguidores leales. Estas relaciones iniciales serían la base de un imperio en expansión. Su habilidad para ganar confianza y respetar acuerdos fue un factor decisivo. Así, Temujin comenzó a transformar su entorno político y social. Los relatos históricos destacan que Temujin combinó la brutalidad necesaria para sobrevivir con una inteligencia estratégica superior. Su vida en la infancia fue un equilibrio entre la lucha por el poder y la búsqueda de justicia. Estas experiencias tempranas moldearon su filosofía de vida y liderazgo. La historia de su origen humilde es esencial para comprender la magnitud de su legado. Fue el comienzo de un viaje que cambiaría el destino de Asia y el mundo. La resiliencia de Temujin ante la adversidad infantil inspiró a muchos de sus seguidores. Su capacidad para superar traiciones y derrotas lo convirtió en un símbolo de fortaleza y esperanza. La narración de su infancia destaca cómo la persistencia y la visión pueden cambiar el curso de la historia. Este capítulo inicial sienta las bases para una historia cautivadora y enriquecedora. Temujin estaba destinado a dejar una huella imborrable en la humanidad. Finalmente, su origen humilde no solo refleja sus raíces, sino que también es un llamado a la grandeza accesible para todos. La historia de Temujin demuestra que incluso en las circunstancias más difíciles, la determinación puede abrir caminos hacia el éxito. Su vida es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y la importancia de la visión. Con este capítulo comenzamos un recorrido fascinante por la vida del hombre, que sería conocido como Gengis Khan. Capítulo 2. En la infancia marcada por la traición. La infancia de Temujin estuvo profundamente marcada por la traición y la adversidad, eventos que dejaron huellas imborrables en su carácter. Tras la muerte de su padre Yesegai, su clan perdió poder y aliados, quedando vulnerable a los ataques de tribus rivales. Temujin y su familia fueron abandonados y sometidos a condiciones extremas, enfrentando hambre, frío y hostilidades. Esta etapa fue una prueba de resistencia y supervivencia para el joven, que tuvo que aprender rápidamente a enfrentar un mundo implacable. La traición fue una lección amarga, que forjó su determinación y desconfianza hacia quienes lo rodeaban. Sin protección ni apoyo, Temujin vivió momentos de aislamiento y peligro constante, donde cada día era una batalla por la existencia. Su madre Holen se convirtió en el pilar fundamental para mantener a la familia unida y viva. Ella enseñó a Temujin y a sus hermanos habilidades esenciales para la vida nómada, inculcándoles valores de coraje y resiliencia. A pesar de las dificultades, Temujin no perdió la esperanza ni la visión de un futuro diferente. Estos años tempranos fueron la base para su espíritu indomable y su capacidad para superar cualquier obstáculo. La hostilidad de las tribus rivales se manifestó en constantes ataques y persecuciones, buscando eliminar a cualquier competidor por el poder en la estepa. Temujin aprendió desde niño a defenderse con valentía y astucia, convirtiéndose en un joven guerrero preparado para la lucha. Estos enfrentamientos tempranos no solo fortalecieron su habilidad física, sino también su inteligencia estratégica. A medida que crecía, su reputación como guerrero valiente comenzó a extenderse, atrayendo la atención de posibles aliados y enemigos por igual. La traición y la violencia fueron la escuela de su vida. Además, Temujin enfrentó también la traición dentro de su propia familia y círculo cercano, donde disputas por el poder y la supervivencia eran constantes. Las alianzas se rompían fácilmente y la lealtad era un bien escaso. Estos episodios enseñaron a Temujin la importancia de elegir sabiamente a sus seguidores y la necesidad de construir una base sólida y confiable. Su capacidad para discernir entre amigos y enemigos fue vital para su posterior éxito. La infancia marcada por la traición
fue en realidad un entrenamiento para su liderazgo futuro. En esta etapa, Temujin también comenzó a entender la complejidad de las relaciones tribales y las reglas no escritas que gobernaban la estepa. Aprendió que la fuerza no bastaba, sino que la diplomacia, la negociación y la inteligencia eran esenciales para sobrevivir y prosperar. Esta sabiduría temprana fue crucial para su crecimiento como líder visionario. La infancia de Temujin fue un periodo de aprendizaje intenso y constante, donde cada experiencia dolorosa fortalecía su determinación. El joven estaba destinado a cambiar el destino de su pueblo. Su resiliencia frente a la adversidad y la traición llamó la atención de otros jefes y guerreros que empezaron a reconocer su potencial. Temujin supo aprovechar esta oportunidad para formar vínculos y alianzas estratégicas, demostrando su carisma y liderazgo. Estas primeras conexiones fueron fundamentales para consolidar su poder y unificar a las tribus dispersas. La capacidad de transformar la desconfianza en lealtad fue uno de sus grandes dones. Su infancia difícil fue, sin duda, la forja de un futuro conquistador. Temujin también desarrolló un profundo sentido de justicia, influenciado por las injusticias que sufrió en su niñez. Este sentido lo llevó a implementar leyes y códigos que promovían la equidad y la disciplina dentro de sus seguidores. Su liderazgo se basó en la confianza mutua y el respeto, elementos que contrastaban con la traición y la violencia de su entorno inicial. Este enfoque innovador atrajo a muchas tribus a su causa, aumentando su influencia y poder. La infancia marcada por la traición fue el punto de partida para un nuevo orden en las estepas. A pesar de la dureza de su niñez, Temujin mantuvo siempre la visión de unificar a las tribus mongolas bajo un solo estandarte. Su infancia fue un camino de aprendizaje sobre la importancia de la unidad y la cooperación para alcanzar la verdadera fuerza. Esta visión se convirtió en el motor que impulsó su vida y sus acciones. La experiencia personal de la traición le enseñó a valorar la lealtad y a construir un sistema basado en ella. La historia de su infancia es un relato de superación y esperanza. Temujin también se entrenó en las habilidades de guerra desde muy joven, aprendiendo el manejo del arco y la monta de caballo con gran destreza. Estos conocimientos le permitieron proteger a su familia y defender sus derechos frente a las amenazas constantes. Su valentía y habilidades militares le ganaron el respeto de guerreros experimentados. Esta formación fue la base para las tácticas y estrategias que emplearía en sus futuras conquistas. La infancia de Temujin fue una preparación integral para un destino extraordinario. Los relatos históricos indican que Temujin fue herido y enfrentó varias batallas, incluso antes de convertirse en líder. Estas pruebas no solo reforzaron su cuerpo, sino también su mente, enseñándole a mantener la calma y la concentración bajo presión. Su resistencia física y mental fue clave para superar los desafíos iniciales. La infancia marcada por la traición fue en esencia la escuela donde Temujin se convirtió en un líder formidable. Su fortaleza interior se reflejó en cada decisión que tomó posteriormente. Temujin también demostró, desde pequeño, un talento especial para unir a personas con intereses diversos. Su habilidad para escuchar y negociar fue vital en un entorno fragmentado y competitivo. Esta capacidad de construir alianzas duraderas sería una de sus armas más poderosas. La traición de su infancia lo motivó a crear un sistema basado en la confianza y el respeto mutuo. Su liderazgo se convirtió en un modelo a seguir, en una región marcada por la violencia. Durante estos años difíciles, Temujin sufrió la pérdida de familiares y amigos, lo que profundizó su comprensión del costo de la guerra y la traición. Estas experiencias le enseñaron a valorar la vida y la importancia de un liderazgo justo y fuerte. Su empatía y determinación fueron elementos que lo diferenciaron de otros jefes tribales. La infancia marcada por la traición
Fue también un periodo de crecimiento emocional y espiritual. Temujin emergió como un líder, con una visión clara y firme. A medida que Temujin crecía, su reputación como guerrero y líder se consolidaba, atrayendo a seguidores leales que creían en su causa. Su habilidad para transformar la adversidad en oportunidad fue la clave de su éxito. La infancia llena de traiciones no quebrantó su espíritu, sino que lo fortaleció. Temujin supo aprovechar cada desafío para crecer y expandir su influencia. Este capítulo de su vida es fundamental para entender su posterior ascenso al poder. Finalmente, la infancia marcada por la traición fue un proceso doloroso, pero necesario para forjar el carácter único de Temujin. Su resiliencia, visión estratégica y carisma se desarrollaron en medio de la adversidad. Esta etapa preparó el terreno para sus futuras conquistas y la creación de un imperio que cambiaría el curso de la historia. La historia de Temujin es un testimonio de cómo la fortaleza interior puede transformar el destino. Su vida es un legado de poder, sabiduría y superación. Capítulo 3. La unificación de las tribus mongolas. La unificación de las tribus mongolas fue un proceso complejo y lleno de desafíos que Temujin afrontó con inteligencia y una voluntad inquebrantable. Durante años, las tribus nómadas de Mongolia estuvieron fragmentadas en pequeños clanes en constante conflicto. Estas disputas por territorio y recursos debilitaban a los pueblos y facilitaban la intervención de enemigos externos. Temujin entendió que solo mediante la unidad se podía alcanzar una verdadera fortaleza y estabilidad. Por eso su misión fue transformar ese caos en un poder consolidado que dominara la estepa. Para lograr esta unión, Temujin aplicó una combinación estratégica de diplomacia, fuerza y alianzas matrimoniales. No dudó en castigar con dureza a quienes rompían la lealtad, ni en premiar a los guerreros más fieles y capaces. Su sistema de gobierno promovía la meritocracia, un concepto revolucionario en una sociedad basada en la herencia y el privilegio. Con estas medidas, Temujin fue ganando la confianza de líderes tribales y guerreros dispuestos a seguirlo. Esta red de alianzas fue la base sólida sobre la que edificó su imperio. Un elemento clave en la unificación fue la creación de un código legal llamado Yasa, que establecía normas claras y estrictas para la conducta de los miembros de las tribus. Este conjunto de leyes promovía la disciplina, la justicia y la igualdad, eliminando la arbitrariedad y el favoritismo. Gracias a la Yasa, Temujin pudo imponer un orden que redujo las disputas internas y fortaleció la cohesión social. Esta legislación innovadora fue uno de los pilares para consolidar un imperio estable y duradero. Además, Temujin promovió la integración de diferentes grupos étnicos y tribales, rompiendo con las divisiones tradicionales. Su política incluía la incorporación de antiguos enemigos y pueblos conquistados, otorgándoles un lugar en su estructura de poder. Este enfoque inclusivo generó una lealtad basada en la justicia y el beneficio mutuo. La unificación no fue solo militar, sino también cultural y social. Temujin comprendió que la diversidad podía ser una fortaleza en lugar de una debilidad. La estrategia militar también jugó un papel fundamental en la unificación. Temujin reorganizó las fuerzas armadas en unidades pequeñas y flexibles, llamadas tumens, que permitían mayor movilidad y eficiencia. Esta estructura facilitó el control de vastos territorios y la rápida respuesta a amenazas. La disciplina y la formación de sus soldados eran rigurosas, fomentando el espíritu de grupo y la lealtad absoluta. Así, Temujin creó un ejército poderoso, que unificó, bajo su mando, a las tribus dispersas. Temujin también utilizó la inteligencia y el espionaje para conocer los movimientos y planes de sus enemigos y aliados. Esta información le permitió anticiparse a traiciones y conflictos, manteniendo siempre la ventaja estratégica. La red de informantes y la comunicación eficiente
fueron aspectos clave para consolidar su poder. Su capacidad para manejar esta información con astucia fue uno de los motivos por los cuales pudo unificar a las tribus con éxito. La unificación fue una obra de liderazgo y visión estratégica. Una de las alianzas más importantes fue con su amigo y general, Yelm, quien fue fundamental en la expansión del poder de Temujin. La lealtad inquebrantable de sus seguidores cercanos fue crucial para superar las dificultades de la unificación. Temujin sabía rodearse de personas competentes y fieles, lo que fortaleció su posición. Este liderazgo carismático atrajo a miles de guerreros que vieron en él la oportunidad de un futuro mejor. La unificación fue también un triunfo del liderazgo humano. Durante este proceso, Temujin enfrentó numerosas rebeliones y traiciones que pusieron a prueba su capacidad para mantener la cohesión. Sin embargo, supo manejar estas crisis con mano firme y justicia, castigando a los traidores y recompensando a los leales. Su reputación de líder justo pero implacable se difundió rápidamente, consolidando su autoridad. La unificación fue un proceso dinámico marcado por constantes desafíos que Temujin supo transformar en oportunidades para crecer. Este equilibrio entre dureza y justicia fue su sello personal. Otro aspecto fundamental fue la unificación cultural, a través del fomento de tradiciones comunes y la promoción del respeto entre las distintas tribus. Temujin valoró la conservación de costumbres ancestrales, pero también fomentó la cooperación y la armonía social. Esta política cultural fue esencial para construir una identidad colectiva que fortaleciera la unidad. La unificación fue más que política y militar. Fue un proceso de integración social profunda. Este aspecto contribuyó a la estabilidad y prosperidad del Imperio Mongol. Temujin también promovió la igualdad ante la ley, eliminando privilegios injustificados y fomentando la justicia para todos sus seguidores. Esta innovación legal rompió con las estructuras tradicionales y atrajo a personas de diferentes clases sociales. La unificación se basó en principios claros y aplicados con rigor, lo que generó confianza y compromiso. Este enfoque legal fue una de las razones del éxito duradero del imperio. Temujin demostró que la justicia era un pilar del poder efectivo. Además, la promoción del comercio y la comunicación entre las tribus fortaleció la cohesión y la prosperidad económica. Temujin incentivó las rutas comerciales y protegió a los comerciantes, garantizando la circulación de bienes y riqueza. Esto permitió un desarrollo económico que apoyó la expansión militar y social. La unificación también fue un proceso económico que generó beneficios tangibles para sus seguidores. Temujin comprendió la importancia de la economía para sostener un imperio fuerte y estable. Durante la unificación, Temujin enfrentó la oposición de varios jefes tribales que resistían perder autonomía. Sin embargo, su habilidad para negociar y su poder militar fueron determinantes para superar estas resistencias. La diplomacia y la fuerza se combinaron para crear un sistema donde la obediencia era recompensada y la rebelión castigada. Este equilibrio fue fundamental para mantener la cohesión del imperio. La unificación no fue solo conquista, sino también construcción política. La unificación de las tribus mongolas por Temujin fue un proceso que sentó las bases para la creación del imperio más grande de la historia. Su visión, liderazgo y políticas innovadoras transformaron una sociedad fragmentada en una potencia mundial. La historia de esta unificación es un ejemplo claro de cómo la estrategia, la justicia y la determinación pueden cambiar el destino de pueblos enteros. Temujin supo convertir la adversidad en oportunidad y la división en fuerza. Así comenzó la leyenda de Genghis Khan. Finalmente, la unificación de las tribus fue la culminación de años de esfuerzo, sacrificio y visión. Este capítulo de la vida de Temujin es fundamental para comprender cómo un hombre común pudo convertirse en el líder de un imperio colosal. La unidad que logró fue la base sobre la que construyó un legado que perdura hasta hoy. La historia de Temujin es una lección de liderazgo, estrategia y poder que sigue inspirando al mundo. Capítulo 4.
La proclamación de Genghis Khan. La proclamación de Temujin, como Genghis Khan en 1206, fue un momento decisivo que marcó el inicio de una nueva era para las tribus mongolas y para la historia mundial. Tras años de unificación, batallas y alianzas, Temujin logró consolidar su poder como el líder supremo. El título Genghis Khan significa líder universal o gobernante oceánico, simbolizando su ambición y autoridad sobre todas las tribus y pueblos. Este acto representó no solo la culminación de su esfuerzo, sino también el nacimiento de un imperio vasto y poderoso. La ceremonia tuvo lugar en un gran Kurultai, una asamblea tradicional de jefes y líderes tribales, donde se formalizó la autoridad de Temujin. Los representantes de las diferentes tribus reconocieron su liderazgo y se comprometieron a seguir sus mandatos. Este consenso colectivo fue fundamental para legitimar su poder y garantizar la estabilidad interna. La proclamación también simbolizó un cambio profundo en la estructura política y social de Mongolia. La unidad alcanzada fue el preludio de expansiones sin precedentes. Al asumir el título de Genghis Khan, Temujin estableció un nuevo sistema de gobierno basado en la meritocracia y la lealtad absoluta. Eliminó privilegios hereditarios y promovió a personas por sus méritos y capacidades, incentivando la eficiencia y la disciplina. Este sistema revolucionario atrajo a miles de guerreros y administradores que vieron en él una oportunidad para crecer. La proclamación marcó el inicio de reformas profundas que transformarían la sociedad mongola y su estructura militar. Una parte esencial de esta transformación fue la consolidación de leyes y normas que regirían el imperio. Genghis Khan reforzó la Yasa, un código legal que establecía castigos severos para quienes desobedecieran y protegía los derechos de sus seguidores. Este código promovía la justicia, la igualdad y el orden, elementos imprescindibles para mantener la cohesión del imperio. La proclamación no solo fue un acto simbólico, sino también el punto de partida para un gobierno eficaz y estable. La proclamación también reforzó la identidad colectiva de los mongoles bajo un solo estandarte. Genghis Khan impulsó símbolos y tradiciones que unificaron culturalmente a las tribus. Esta identidad común fomentó un sentido de pertenencia y orgullo entre sus seguidores. La cohesión cultural fue un factor determinante para el éxito de sus campañas militares. La proclamación como Genghis Khan significó la creación de una nación fuerte y consciente de su poder. El título de Genghis Khan le otorgó la autoridad para expandir el territorio y someter a pueblos vecinos. Con esta legitimidad, inició campañas militares ambiciosas para consolidar su dominio. Su visión no se limitaba a Mongolia, sino que abarcaba vastas regiones de Asia y más allá. La proclamación fue el punto de partida para conquistas que cambiarían el mapa político y económico de la época. La ambición de Genghis Khan se convirtió en realidad gracias a esta unificación y legitimación. Además, la proclamación fortaleció la disciplina y el compromiso de sus seguidores. Bajo su mando, el ejército mongol se transformó en una máquina de guerra imparable. La lealtad absoluta y la organización militar fueron claves para sus éxitos posteriores. Genghis Khan supo motivar y recompensar a quienes demostraban valor y fidelidad. Esta relación de confianza entre líder y seguidores fue esencial para mantener la estabilidad interna y proyectar poder hacia el exterior. Tras la proclamación, Genghis Khan estableció una administración centralizada para gestionar el vasto territorio que comenzaba a controlar. Delegó responsabilidades en generales y administradores competentes, creando una estructura eficiente. Esta organización permitió una rápida toma de decisiones y un control efectivo sobre las regiones conquistadas. La proclamación fue entonces el inicio de un imperio con un aparato estatal sofisticado y funcional. La modernidad de su gobierno fue sorprendente para su época. Un aspecto importante de esta etapa
fue la implementación de un sistema de comunicación rápida y segura. Genghis Khan estableció una red de mensajeros y estaciones que facilitaban la transmisión de información a lo largo del imperio. Esto le permitió coordinar campañas militares, administrar territorios y responder ágilmente a amenazas. La proclamación como Genghis Khan significó también la modernización de la infraestructura administrativa. La eficiencia en la comunicación fue una ventaja estratégica fundamental. Además, Genghis Khan fomentó la tolerancia religiosa y la integración cultural dentro de su imperio. A pesar de sus campañas militares, promovió la libertad de culto y el respeto por las diferentes tradiciones. Esta política atrajo a numerosos pueblos y evitó conflictos internos que podrían debilitar su poder. La proclamación marcó el comienzo de un gobierno inclusivo y pragmático. La diversidad cultural se convirtió en una fortaleza para el imperio mongol. La proclamación también fue un momento para reafirmar los valores de disciplina, valentía y justicia que Genghis Khan promovía. Estos principios fueron transmitidos a sus seguidores como base para la convivencia y el éxito. La justicia implacable hacia los criminales y la recompensa para los leales crearon un sistema equilibrado y motivador. La proclamación fue en esencia el inicio de un nuevo orden social basado en valores sólidos y comprobados. Esta filosofía fortaleció su liderazgo. El impacto de la proclamación se sintió rápidamente en las regiones circundantes. Los vecinos de Mongolia comenzaron a percibir la fuerza creciente de Genghis Khan y sus tropas. El respeto y el temor se mezclaron, preparando el terreno para las futuras campañas de conquista. La proclamación fue un mensaje claro de poder y determinación. Genghis Khan se posicionó como un líder imparable, con una visión de dominio global. Durante esta etapa, Genghis Khan también fortaleció sus alianzas mediante matrimonios estratégicos y acuerdos políticos. Estas alianzas consolidaron su influencia y evitaron conflictos innecesarios. Su habilidad para manejar relaciones internacionales fue clave para mantener la estabilidad interna. La proclamación fue entonces el inicio de una diplomacia astuta y efectiva. Su legado político comenzó a tomar forma en esta fase crucial. Finalmente, la proclamación de Temujin como Genghis Khan fue un hito histórico que transformó una región fragmentada en un imperio colosal. Este acto simbolizó el poder, la unidad y la visión de un líder sin igual. La consolidación de su autoridad permitió la creación de uno de los imperios más grandes y duraderos de la historia. La proclamación es, sin duda, uno de los momentos más relevantes para entender el ascenso y la grandeza de Genghis Khan. Capítulo 5. Ahora, la organización militar y las estrategias innovadoras. Genghis Khan transformó las fuerzas mongolas en un ejército formidable, gracias a una organización militar revolucionaria y estrategias innovadoras que cambiaron la guerra para siempre. Dividió sus tropas en unidades estructuradas llamadas tumens, compuestas por 10.000 hombres, lo que permitía un mando eficiente y flexible. Esta estructura facilitaba la comunicación y la movilidad en los vastos territorios que debía controlar. La jerarquía clara y la disciplina estricta fueron la base de un ejército bien entrenado y temido por sus enemigos. Además, Genghis Khan implementó una meritocracia rigurosa dentro de su ejército, premiando el talento y la valentía en lugar de la nobleza o la herencia. Esto incentivó a sus guerreros a esforzarse al máximo, ya que podían ascender por sus méritos. La moral alta y la lealtad absoluta a su líder fueron factores clave en el éxito de sus campañas. Esta política innovadora generó un sentido de pertenencia y compromiso entre sus tropas, fortaleciendo la cohesión interna del ejército mongol. La movilidad era otra característica esencial de la organización militar mongola. Sus guerreros eran expertos jinetes y arqueros capaces de desplazarse rápidamente por terrenos difíciles. Utilizaban caballos resistentes y pequeños que podían alimentarse de pastos escasos, lo que les daba ventaja sobre ejércitos más lentos y pesados.
Esta velocidad les permitió sorprender y desorientar a sus enemigos, facilitando emboscadas y retiradas estratégicas. La combinación de movilidad y disciplina convirtió al ejército mongol en una fuerza imparable. Genghis Khan también fue pionero en el uso de tácticas de guerra psicológica para intimidar y desmoralizar a sus adversarios. Utilizaba el terror como arma, dejando sobrevivientes que difundían relatos sobre su brutalidad y eficacia. Este miedo psicológico debilitaba la resistencia enemiga, incluso antes de la batalla. Además, desplegaba estrategias de engaño como fingir retiradas para atraer a sus oponentes a trampas mortales. Estas innovaciones tácticas le dieron una ventaja significativa en el campo de batalla. La comunicación y la coordinación eran vitales para el éxito de las campañas mongolas. Genghis Khan estableció un sistema de mensajeros y señales que permitía una rápida transmisión de órdenes en tiempo real. Este sistema aseguraba que sus unidades operaran de manera sincronizada, maximizando el impacto de sus ataques. La eficiencia en la comunicación también facilitaba la adaptación rápida a situaciones cambiantes. La organización militar se apoyaba en tecnologías de información efectivas para mantener la superioridad estratégica. Otra innovación fue la incorporación de tecnologías y tácticas aprendidas de pueblos conquistados, como la ingeniería de asedios. Genghis Khan supo adaptar y mejorar las armas y técnicas que encontraba, integrándolas en su ejército. Esto le permitió superar fortalezas aparentemente impenetrables y expandir su dominio. Su capacidad para aprender y evolucionar fue una de las claves de su éxito. La apertura a la innovación tecnológica fue un factor decisivo en la expansión del imperio mongol. La disciplina era estricta y los castigos para la desobediencia eran severos, asegurando que todos los soldados cumplieran con sus deberes. Esta rigurosidad mantuvo la cohesión y el orden en un ejército tan numeroso y diverso. La aplicación justa pero firme de las reglas generaba respeto y confianza en el liderazgo. Genghis Khan supo equilibrar la autoridad con el reconocimiento a los esfuerzos individuales. La disciplina férrea fue un pilar de la eficacia militar mongola. El entrenamiento constante y la preparación física eran fundamentales para los guerreros mongolíes. Practicaban la caza, la puntería con arco y la lucha cuerpo a cuerpo desde jóvenes. Esta preparación rigurosa garantizaba que sus soldados estuvieran listos para cualquier desafío. La resistencia y la agilidad física eran esenciales para sobrevivir en la guerra y el entorno hostil de las estepas. El énfasis en la preparación física contribuyó a la formidable capacidad ofensiva del ejército. Genghis Khan también fomentó la cooperación entre las diferentes unidades militares, eliminando rivalidades y promoviendo un objetivo común. La unidad y la solidaridad eran esenciales para mantener la fuerza del ejército ante adversidades y largos periodos de campaña. Este espíritu colectivo se reflejaba en la confianza mutua y la eficacia en combate. La cohesión social dentro del ejército fue un factor crítico para la sostenibilidad y el éxito a largo plazo. El líder supo construir un equipo sólido y comprometido. La estrategia de dividir las fuerzas en pequeños grupos de ataque permitió tácticas de guerrilla y hostigamiento constante. Estos grupos podían atacar y retirarse rápidamente, desgastando al enemigo con pérdidas continuas. Esta guerra de desgaste debilitaba la moral y las capacidades del adversario antes de un enfrentamiento directo. Genghis Khan entendió que la paciencia y la persistencia eran armas tan poderosas como la fuerza bruta. La estrategia innovadora superó las formas tradicionales de combate. Además, Genghis Khan utilizó la inteligencia y el espionaje como herramientas estratégicas para anticipar movimientos enemigos. Sus espías infiltraban territorios rivales y recolectaban información crucial sobre defensas y planes. Esta ventaja de conocimiento permitió planificar ataques certeros y minimizar riesgos. La recopilación y análisis de datos fue una práctica avanzada para su época. La combinación de fuerza e inteligencia
fue esencial para sus triunfos. La logística también fue un aspecto en que Genghis Khan destacó, asegurando el suministro de alimentos, armas y caballos durante las campañas. Su organización permitía mantener largas expediciones en territorios lejanos sin perder efectividad. Esta capacidad logística superó a muchos ejércitos contemporáneos que dependían de recursos locales limitados. La planificación detallada y el control de recursos fueron clave para la expansión sostenida. La estrategia integral incluía tanto el combate como la gestión de recursos. Otra táctica importante fue la flexibilidad en la batalla, adaptándose rápidamente a las circunstancias y aprovechando las debilidades del enemigo. Genghis Khan entrenaba a sus generales para tomar decisiones autónomas y rápidas, manteniendo la iniciativa. Esta descentralización controlada aumentaba la capacidad de respuesta y la eficacia en combates complejos. La combinación de control central y autonomía local fue una innovación estratégica. El liderazgo inteligente permitió maniobras audaces y efectivas. Finalmente, la organización militar y las estrategias innovadoras de Genghis Khan transformaron un conjunto de tribus en un ejército invencible. Su visión estratégica, disciplina, innovación tecnológica y habilidades de liderazgo fueron la base para conquistar vastos territorios. La combinación de estas características creó un modelo de guerra que influiría en la historia militar durante siglos. Genghis Khan no solo fue un conquistador, sino un maestro de la estrategia y la organización. Su legado militar sigue siendo estudiado y admirado hoy. Capítulo 6. A las primeras campañas de conquista, tras la proclamación como Genghis Khan. Temujin inició sus primeras campañas militares para consolidar su dominio y extender su influencia en la región. Estas campañas estuvieron dirigidas inicialmente contra tribus y pueblos vecinos que representaban amenazas o resistencias a su autoridad. La combinación de tácticas innovadoras y un ejército disciplinado le permitió lograr victorias rápidas y decisivas. La movilidad y el factor sorpresa fueron elementos constantes en estas primeras batallas, que sentaron las bases para futuras expansiones. Uno de sus primeros objetivos fue la tribu de los Merquitas, enemigos históricos de su familia, que habían traicionado y capturado a su esposa, Arta, años atrás. Esta campaña no solo fue una cuestión estratégica, sino también personal. La recuperación de Arta simbolizó la restauración del honor y la fuerza de Temujin. La victoria sobre los Merquitas fortaleció su prestigio y atrajo más guerreros a su causa. Esta combinación de motivos personales y políticos fue característica en sus inicios como líder. Además, Genghis Khan atacó la tribu de los tártaros, quienes representaban una amenaza constante para las estepas mongolas. La campaña contra los tártaros fue brutal y decisiva, con tácticas de guerra total que destruyeron su poder. Esta victoria demostró la eficacia y ferocidad del ejército mongol, enviando un mensaje claro a otros pueblos. La destrucción de los tártaros consolidó el control de Genghis Khan sobre vastas regiones y aseguró rutas comerciales. Fue una muestra de su capacidad para ejecutar campañas efectivas. También llevó a cabo campañas contra la tribu de los naimanos, un pueblo guerrero fuerte y bien organizado que representaba un obstáculo para la unificación mongola. La derrota de los naimanos fue una prueba más de la superioridad militar y estratégica de Genghis Khan. Su habilidad para integrar a los vencidos en su estructura política evitó futuras rebeliones y fortaleció su imperio. La combinación de fuerza y diplomacia fue clave para su éxito. Estas campañas iniciales fueron fundamentales para consolidar su poder. Las primeras campañas también incluyeron enfrentamientos con los corasmios, un imperio situado al suroeste de Asia Central. Aunque la gran invasión a su territorio ocurrió más adelante, las escaramuzas iniciales marcaron el inicio de un conflicto que definiría su expansión. Genghis Khan aprovechó la debilidad y la fragmentación interna de sus enemigos para avanzar con rapidez. La guerra contra los corasmios fue un preludio de las conquistas más grandes. Estas batallas reflejaron su estrategia de aprovechar las debilidades
del adversario. Durante estas campañas, Gengis Khan empleó tácticas de asedio que aprendió y mejoró, superando fortalezas y ciudades que parecían inexpugnables. El uso de máquinas de guerra y la coordinación eficiente permitieron que sus ejércitos conquistaran territorios urbanos con relativa facilidad. Esta capacidad técnica complementó la movilidad y la disciplina de sus tropas. Las primeras campañas mostraron un equilibrio entre la fuerza bruta y la inteligencia militar. El ejército mongol se convirtió en un modelo de eficacia y adaptación. La brutalidad en la guerra fue una estrategia intencionada para infundir miedo y desmoralizar a los enemigos. Las noticias sobre la dureza de Gengis Khan se difundieron rápidamente, provocando rendiciones sin lucha. En algunos casos, este terror psicológico fue un arma poderosa que redujo las bajas y aceleró las conquistas. La combinación de miedo y respeto fortaleció su dominio. Las primeras campañas demostraron que la guerra no solo era física, sino también mental. Además, Gengis Khan incorporó rápidamente a sus ejércitos a prisioneros y enemigos vencidos que demostraban lealtad y habilidades. Esta política aumentó la cantidad y calidad de sus fuerzas, diversificando su ejército. La integración de nuevos miembros con diferentes habilidades fortaleció la capacidad ofensiva y defensiva. Esta inclusión fue un elemento innovador que amplió el alcance de sus campañas. La expansión de sus ejércitos fue tan rápida como estratégica. Las primeras campañas también tuvieron un impacto económico importante, ya que Gengis Khan controló rutas comerciales vitales entre Asia y Europa. El dominio de estas rutas permitió financiar sus conquistas y asegurar el suministro de recursos. La protección de comerciantes y caravanas fue una prioridad para mantener el flujo económico. La combinación de poder militar y control económico generó un círculo virtuoso para el imperio. Las campañas iniciales fueron un paso hacia un poder global. Estas campañas sirvieron para consolidar la estructura de mando y la disciplina en el ejército. Gengis Khan reforzó la lealtad de sus generales y soldados mediante recompensas y castigos justos. Esta gestión eficiente garantizó la cohesión y el compromiso durante largos periodos de campaña. La organización interna fue fundamental para mantener la eficacia en el campo de batalla. Las primeras victorias construyeron un ejército invencible. La adaptabilidad fue otro factor clave en estas campañas. Gengis Khan ajustaba sus tácticas según el terreno, el enemigo y las circunstancias. Esta flexibilidad le permitió superar a rivales que confiaban en estrategias tradicionales. La innovación constante y la rapidez en la toma de decisiones fueron esenciales para el éxito. Las primeras campañas fueron un laboratorio de experimentación y perfeccionamiento táctico. Gengis Khan demostró ser un genio militar. Durante estas batallas, Gengis Khan también fomentó la moral y el espíritu combativo entre sus tropas, destacando la importancia de la unidad y el sacrificio. Sus discursos y acciones inspiraban confianza y determinación. El sentido de misión común fortaleció la resiliencia frente a dificultades. La cohesión emocional fue un componente esencial para mantener la efectividad. Las primeras campañas unieron cuerpo y mente en la lucha. La comunicación entre unidades fue fundamental para la coordinación y el éxito de las ofensivas. Gengis Khan implementó sistemas rápidos de mensajería y señales que permitían maniobras complejas. Esta eficiencia en la comunicación sorprendía a sus enemigos y garantizaba la sincronía. La tecnología en comunicación fue un factor decisivo. Las primeras campañas mostraron la integración de organización y tecnología. Finalmente, las primeras campañas de conquista establecieron el poder de Gengis Khan en la región y sentaron las bases para la creación de un imperio sin precedentes. La combinación de liderazgo visionario, organización militar y tácticas innovadoras aseguró su dominio. Estas victorias iniciales marcaron el comienzo de una expansión histórica que cambiaría el mundo. La historia de estas campañas es un ejemplo de estrategia, valentía y éxito. Gengis Khan emergió como un conquistador legendario.
Capítulo 7. En la expansión hacia China. Después de consolidar su poder en las estepas mongolas, Genghis Khan dirigió su mirada hacia el vasto y rico imperio de la dinastía Jin en China. Esta expansión fue una de las campañas más ambiciosas y complejas de su vida, ya que enfrentaba un territorio densamente poblado, con fortificaciones sólidas y ejércitos numerosos. Sin embargo, su conocimiento estratégico y la disciplina de su ejército le permitieron superar estos desafíos. La invasión a China fue clave para aumentar la riqueza y el prestigio de su imperio. La campaña comenzó en 1211, cuando Genghis Khan movilizó a decenas de miles de guerreros mongoles hacia la frontera norte de China. Su objetivo principal era controlar las rutas comerciales y someter a la poderosa dinastía Jin, que gobernaba el norte del país. La combinación de ataques rápidos, asedios bien organizados y movimientos sorpresa permitió a sus tropas avanzar con rapidez. La expansión hacia China marcó el inicio de un conflicto prolongado que transformaría la región. Los mongoles enfrentaron una resistencia feroz de las fuerzas Jin, que estaban bien equipadas y conocían el terreno. Sin embargo, la superioridad táctica de Genghis Khan, su capacidad para adaptarse y la innovación en las técnicas de asedio inclinaron la balanza a su favor. Utilizó ingenieros capturados para construir catapultas y otras máquinas de guerra, lo que fue crucial para derribar murallas. La campaña evidenció la capacidad del ejército mongol para integrar tecnología y estrategia. Durante la expansión, Genghis Khan implementó políticas para ganar la lealtad de los pueblos conquistados. Promovió la tolerancia religiosa y respetó las tradiciones locales, lo que redujo la resistencia y facilitó la administración. Esta visión pragmática le permitió consolidar su dominio sin necesidad de destrucción masiva. La inclusión y el respeto cultural fueron aspectos innovadores que distinguieron su gobierno. La expansión hacia China no solo fue militar, sino también cultural y administrativa. Uno de los hitos de esta campaña fue la toma de Yongdu, la capital Jin. En 1215, esta victoria representó un golpe decisivo que debilitó considerablemente a la dinastía. La caída de la ciudad fue resultado de un asedio intenso y la efectividad de las armas de asedio. La conquista de Yongdu proporcionó a Genghis Khan un centro estratégico desde donde continuar su expansión hacia el sur y el este. Este logro incrementó el prestigio y la influencia del imperio mongol. La estrategia de Genghis Khan también incluía el uso de la guerra psicológica para minar la moral de sus enemigos. Sus campañas en China estuvieron acompañadas de relatos de brutalidad y eficacia que provocaron el miedo y la rendición anticipada de algunas ciudades. Este uso del terror como herramienta estratégica aceleró la conquista. La expansión hacia China mostró cómo la combinación de fuerza física y mental podía ser devastadora. Genghis Khan dominó ambos aspectos con maestría. El ejército mongol se adaptó a diferentes tipos de terreno durante esta campaña, enfrentando desde estepas abiertas hasta montañas y ciudades fortificadas. Esta capacidad para operar en diversos ambientes fue fundamental para su éxito. La movilidad de sus tropas y el uso de caballería ligera fueron ventajas decisivas. Genghis Khan mostró una vez más su habilidad para preparar a sus soldados para cualquier desafío. La expansión hacia China puso a prueba su genio militar. La diplomacia también jugó un papel en esta etapa. Genghis Khan intentó inicialmente negociar con los líderes Jin, pero sus demandas fueron rechazadas. Esto justificó las campañas militares y fortaleció su imagen como un líder decidido. La combinación de diplomacia fallida y respuesta militar permitió al imperio mongol consolidar su poder. La expansión hacia China fue un proceso que combinó ambos enfoques. Genghis Khan sabía cuándo usar la espada y cuándo la palabra. Las campañas también revelaron la importancia de la logística para sostener un ejército en territorios tan vastos y diversos. Genghis Khan organizó el suministro de alimentos, armas y caballos, asegurando la eficacia durante los prolongados asedios y desplazamientos. La gestión logística
permitió mantener la presión constante sobre las defensas. Jin, la expansión hacia China, fue posible gracias a una planificación meticulosa. La logística fue clave para la durabilidad de sus campañas. El control de rutas comerciales fue un objetivo estratégico durante esta expansión. Dominando las vías que conectaban el interior de China con Asia Central, Genghis Khan aseguró la riqueza necesaria para financiar sus campañas y el desarrollo de su imperio. La seguridad de estas rutas también fomentó el intercambio cultural y económico. La expansión hacia China no solo fue militar, sino también una expansión económica. Este control contribuyó a la prosperidad del imperio mongol. Además, Genghis Khan incorporó a su ejército a soldados y técnicos chinos que aportaron conocimientos y habilidades específicas. Esta integración fortaleció su capacidad bélica y tecnológica. La apertura para absorber talentos de los pueblos conquistados fue una característica distintiva de su liderazgo. La expansión hacia China fue también un proceso de intercambio cultural y militar. Este sincretismo enriqueció la estructura del imperio. Durante estas campañas, la población local sufrió tanto por la guerra como por las reformas administrativas. Genghis Khan implementó un sistema de impuestos y leyes para organizar los territorios conquistados. A pesar de las dificultades, esta administración permitió la estabilidad y el desarrollo a largo plazo. La expansión hacia China fue compleja y exigió un equilibrio entre conquista y gobernanza. El imperio mongol se consolidó con base en esta dualidad. La captura de ciudades clave y la destrucción de fortalezas enemigas facilitaron la extensión del dominio mongol hacia el sur y el este. Esta conquista abrió nuevas rutas y territorios para futuras campañas. La expansión hacia China sentó las bases para que el imperio llegara a su máxima extensión en décadas posteriores. El éxito en esta etapa mostró la capacidad estratégica y militar de Genghis Khan. La historia de estas campañas es fascinante y llena de lecciones. Finalmente, la expansión hacia China fue un capítulo crucial en la vida de Genghis Khan, que consolidó su poder y transformó el equilibrio político de Asia en su combinación de estrategias militares. Diplomacia y administración fue fundamental para estos logros. La conquista del norte de China fue solo el comienzo de una serie de campañas que ampliarían aún más su imperio. Esta etapa es un ejemplo claro de liderazgo visionario y ejecución impecable. Genghis Khan dejó una huella imborrable en la historia china y mundial. Epílogo en invasión de Asia Central. Confrontación con imperios islámicos. Legado político, muerte, misterio, influencia cultural y genética, curiosidades y mitos. La historia de Genghis Khan sigue viva y relevante, uniendo pasado y presente en una narrativa poderosa y llena de significado. Tras consolidar China, Genghis Khan se expandió hacia Asia Central, invadiendo el Imperio Corasmio en 1219. Tras un incidente diplomático con ataques coordinados, tomó ciudades clave como Samarcanda y Bukhara, dominando la ruta de la seda y utilizando el terror como arma psicológica. Aunque también integró a expertos de los pueblos conquistados, esta campaña demostró su maestría logística y su capacidad de adaptación militar. Su confrontación con los imperios islámicos fue una mezcla de violencia y pragmatismo, empleando tácticas de asedio y guerra psicológica, pero también mostrando tolerancia religiosa para facilitar la integración de territorios. El legado político y administrativo de Genghis Khan fue tan impactante como sus conquistas. Creó la Yasa, un código legal que impuso orden y disciplina. Fomentó la meritocracia, la tolerancia religiosa y un sistema de comunicación rápido, el YAM. Protegió las rutas comerciales, impulsando la Pax Mongolica, y permitió autonomía local a cambio de lealtad, sentando las bases de un imperio multicultural y eficiente. La muerte de Genghis Khan, en 1227, está envuelta en misterio. Las causas exactas son desconocidas, y su tumba secreta nunca ha sido encontrada. Este enigma ha alimentado su leyenda, convirtiéndolo en una figura casi mítica. Su influencia cultural y genética
es inmensa. Se estima que un gran porcentaje de la población asiática actual desciende de él. Su imperio fue un puente entre Oriente y Occidente, facilitando el intercambio de tecnologías como la pólvora y la brújula. Su figura está rodeada de curiosidades y mitos. Aunque se le atribuyen poderes sobrenaturales, su éxito se debió a su inteligencia estratégica. Respetaba la naturaleza y, a pesar de ser probablemente analfabeto, creó un imperio duradero. La imagen de sus jinetes, avanzando como un huracán, refleja la eficiencia real de su ejército. Su nombre, Temujin, significa el que sostiene el hierro. Aunque famoso por su crueldad, también fue un líder justo que valoraba la lealtad. La mezcla de hechos y leyendas en torno a su vida sigue fascinando al mundo, consolidando su legado como uno de los líderes más influyentes de la historia. Si esta inmersión en la vida de Genghis Khan te ha parecido enriquecedora, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Acompáñanos a descubrir más historias de grandes líderes que, como él, transformaron el mundo. Buenas noches y que encuentres paz en los ecos del pasado.